Esta no es una noche feliz para mí. Hace aproximadamente un mes tomé contacto con una persona que trabajó cerca de 8 años con Vladimiro Montesinos en el servicio de inteligencia y luego de ello con la familia del señor Alberto Venero, que acaba de ser capturado en la ciudad de Miami. Este hombre que de alguna manera vio de cerca cómo funcionaba la estructura del poder de Fujimori y Montesinos, estuvo dispuesto en un primer momento a ofrecer su colaboración con la justicia. Lamentablemente su confianza fue disminuyendo conforme vio lo que estaba pasando con los testigos. Vamos a ver en este programa un reportaje increíble sobre el caso del coronel Guamán, que le entregó a Fujimori los videos de Montesinos y que ahora está preso desde fines de diciembre. Grabamos con este hombre hasta 3 versiones de su testimonio. Un testimonio que a mí me dejó pasmado e impresionado por la cantidad de información, de nombres, por lo que revelaba sobre la estructura del poder de Fujimori y Montesinos en los últimos años. Y me preguntaba, ¿a quién le doy estos videos? Se los doy a la Fiscalía, al Ministerio Público, cuando me acabo de enterar que hasta la propia doctora Nelly Calderón, la fiscal de la Nación, iba a reuniones con Vladimiro Montesinos y aparentemente existirían hasta videos de ella. Los entrego al juzgado, donde se han robado hasta ahora y hasta donde se sepa por lo menos 5 videos, y donde está pasando cualquier cosa. Se lo doy a la comisión investigadora del Congreso, cuyo vicepresidente resulta que era un hombre de Montesinos, Ernesto Gamarra. Era un hombre que trabajaba en estrecha coordinación con Montesinos. ¿A quién se lo doy? Al gobierno. Porque nadie me va a decir que esto de los videos no está siendo manipulado políticamente. Se abren maletas de 700 videos, se abren maletas. En la primera, Santisteban, estás en los videos, cuidado, cuidado, de repente mejor que retires tu candidatura. Segunda maleta, Ernesto Gamarra, qué casualidad, el Frente Independiente Moralizador, otro candidato en competencia, Fernando Olivera, dañado. Se abre una tercera maleta. ¿Y quién es el dañado? ¿Quién es el dañado en esta tercera maleta? El alcalde de Miraflores, y de una manera directa se está dañando al Partido Popular Cristiano, que tiene una candidata en carrera que se llama Lourdes Flores. Mañana va a salir el de Mantilla. Apuesto plata. No va a apostar cerveza como Jorge del Castillo. Apuesto que va a salir el video de Agustín Mantilla, porque ya llegó Alan García, es candidato, ahora hay que pegarle a Lapra. ¿A quién le entrego los videos? ¿En quién se pueda confiar en este momento? Este testimonio estremecedor. Y mi conclusión fue simplemente: se lo voy a entregar a los televidentes. Y al final de este programa voy a entregar una copia al procurador, al señor José Ugaz, para ver qué hace él. La persona que da este testimonio ha pedido que se mantenga protección sobre él, hasta esperar el momento en que él confíe, y será su decisión de ponerse en manos de las autoridades y dar esta versión a quien corresponda. Nosotros hemos corroborado por lo menos en 10 casos la veracidad de su información. Y yo voy a contar una infidencia. Cuando salieron las actas, donde figuraban una serie de nombres de personas que estaban en los videos, apareció el nombre de Ernesto Gamarra con un amigo Lucho. Y yo pongo como testigo a Fernando Olivera. Yo le dije a Fernando Olivera, ese amigo Lucho es Luis Venero Garrido. Me lo ha dicho una persona, porque este hombre me lo dijo. Es Lucho Venero dándole dinero a Ernesto Gamarra. Yo no le podía creer, Olivera le creyó menos. Y resulta que era verdad. Nos hemos enterado esta semana de que la versión era cierta cuando hemos visto el video. Hemos tenido por lo menos 9 oportunidades diferentes a esa de corroborar la veracidad de la información transmitida por este hombre. Lo que vamos a ver es realmente duro, pero es finalmente un testimonio que tiene que ser tomado en cuenta, porque la verdad, lo dijimos el domingo pasado, debe conocerse completa. Veamos. ¿Tú has trabajado en el CIN desde cuándo? Desde finales de noviembre, principios de diciembre del año 90. Desde el 90. ¿Hasta cuándo? Hasta junio, julio del 98. Del 98, es decir, casi 8 años trabajando en el CIN. ¿Y has vuelto a trabajar después al CIN, después de esa salida? ¿Has regresado? ¿Has mantenido contacto con los... No he tenido contacto con el personal y con todo. ¿Tú eras policía? Sí.
Pues, saliste cuando fuiste dado de baja. Y por una circunstancia que pasó dentro del mismo SIN me obligó a salir. Me obligaron a hacer cosas que a veces uno no permite, y comenzaron a buscarla sin razón, a castigar, no daban permiso. Y uno de los jefes de la unidad me dio permiso, me dijo una vez de 5 días, y yo creí en los 5 días, y él en el cuarto día nomás del permiso hizo un parte para abandono de destino. Te sacaron. De ahí el mismo día nomás me pasan la disponibilidad y me hacen la requisitoria. Ahora, tú conocías por lo tanto todo lo que ocurría. ¿Cuál era tu papel en el cine? Trabajaba directamente en la Secretaría Privada. En la Secretaría Privada de Vladimiro Montesinos. Pero tú trabajabas al lado de él. Salía él, los encargos mínimos de él. Es decir, una relación muy estrecha. Sí. Durante 8 años. Durante 8 años. ¿Y cuál era la relación de él? Él llega el año, fines del 90. Fines del 90. ¿No? Y él no había podido entrar a las instalaciones militares durante muchos años. No, él estuvo prohibido de su etapa de militar, que le dieron de baja por espionar, por traición a la patria. Y así decía en los comunicados que despegamos de las paredes. Había unos afiches donde decía que él no podía entrar. No podía entrar a ninguna instalación ni militar, ni policial, estaba terminando de prohibido por ser espía, traidor a la patria, con su foto, con todo. Eso despegamos apenas entramos, y la primera vez que entró él al cine, tuvieron que arrancar los afiches. Sacamos todos los afiches. ¿Y él se instaló, él tenía una oficina al comienzo o iba nomás? No iba, y momentáneamente había una oficina que siempre lo criticaba, que decía que eran unos apestosos, qué tipo de gente ahora estaba ahí, siendo generales por el grado que tenían, no era idóneo para... Él llegaba como asesor del presidente. Él llegaba como asesor del presidente, pero todavía no tenía ninguna fuerza. Y él iba en su carro, en un Chevrolet marrón, que hasta ahora lo tiene. Y nosotros íbamos en un carro aparte, o sea, no un carro aparte, sino en micro, en taxi nos íbamos, y nos encontrábamos en el cine. Hasta que poco a poco fue tomando fuerza, le dieron un carro, le dieron 2 carros, hasta que al final tuvimos como 40 carros. Y él tuvo después su propia oficina en el cine. Después se hizo su propia oficina, su oficina con su dormitorio, todo tenía. ¿Y cuándo se muda él a vivir ahí? Más o menos en el 92, porque siempre, en todas las reuniones, en el día estaba ahí, se permanecía ahí recogiendo la información, que hizo de que todos los jefes los coordinaban. Antes de llegar al CIN siempre coordinábamos con el comandante general de la Marina, el director de inteligencia de la Marina, que su centro de inteligencia queda acá en San Isidro. Esto era Ibárcena en esa época. Ibárcena. Con él siempre coordinaba, y de ahí se iba para el CIN. En el CIN ya permanecido. ¿Y él qué hacía? Él recogía información de todos los servicios de inteligencia de las diferentes armas. Sí. ¿Y qué hacía con esa información? Procesaba la información en el CIN, sacaba el extracto, y él se daba cuenta directamente. Y le prohibió así, terminantemente prohibido, de que el señor Julio Salazar Monroy se le acerque al presidente, no tiene nada. Él era el jefe formal del servicio de inteligencia. Él era el jefe formal, o sea, siempre han sido los directores generales del ejército, y una vez hubo de la Marina. Pero estaba ahí el general, cuando nosotros llegamos estaba el general Salazar Monroy. Y ellos no podían comunicarse con el presidente directamente, es decir, el único que le llevaba llegó Montesinos, y ya nadie se le acercaba al presidente, solamente toda la información la recibía él, y solo él se la podía dar al presidente. Ya Salazar Monroy estaba pintado en eso. El que recogía del ejército toda la información era el comandante Alberto Pinto, que era su ayudante del doctor. O sea, su ayudante no nombrado ni trabajaba en el CIN, solamente el que recogía. Y de todo lo que sucedía en Palacio, antes, apenas llegábamos a Palacio, porque nosotros llegábamos en un Toyota crecido a seguir a los que hacían inteligencia, o sea, detectar a todos los que hacían inteligencia. ¿Cómo es la estructura de la gente? O sea, ¿cómo va armando su aparato de seguridad? ¿Quiénes son los que están ligados a él?
Él comienza su seguridad, no había nada de seguridad hasta que él utilizó su amistad, no sé, el parentesco que tenía con el general Rivera Portal, que en ese entonces era el general Rivera Portal. Después del general Rivera Portal, el otro que llegaba a darle cuenta y es su compadre, porque era la madrina de su hija, el general Gamero, que era coronel en ese entonces. Los dos eran de la policía. Claro, el general. Uno era el director, creo, de la policía. El Rivera Portal era el director de la policía, de la PIP. De lo que era la PIP. De lo que era la PIP. Y siempre estuvo ahí el general Gamero, que fue jefe de la 7ª región de la policía luego. Pero él desde coronel estaba en la policía judicial, en la policía fiscal. Años estuvo en la policía fiscal, de ahí ascendió y siguió siendo jefe de la policía fiscal. Ahora, ¿quién es Quinteros? El comandante Quinteros, su compadre, su promoción de la universidad. Y él lo puso en la Dirección General de Migración, el Departamento de Inmigración y Control Migratorio. Todo, él le daba, Montesinos le daba los nombres, Montesinos daba nombres y él le traía el movimiento migratorio de todos los nombres que él les había dado. O sea, sabía quién entraba, quién salía, o cuántas veces salía. ¿Y qué tipo de gente? ¿Políticos o qué? Políticos, y hasta la relación tenía relación de narcos que había defendido, que le dijeron que ya no estaban. Ahora, Rafael Merino Bartet, ¿cuál era el papel que cumplía? Él era su asesor, o el que hacía todo su... Él dice que le hacía todos los documentos, cuando le llamaba el presidente, le decía, tengo que dar un discurso. Merino era el encargado del discurso. Merino escribía. Él es el que le hacía todo ese tipo de trabajo. ¿Y Luza, Segisfredo Luza, qué hacía? El psiquiatra. Y él es el que hacía que se tranquilice, porque supuestamente era hiperactivo, superactivo, no dormía. Montesinos no dormía. No dormía. Pero Luza se supone que era diseñado estrategias psicosociales, ese tipo de cosas. Pero era un asesor que ni siquiera entraba a la oficina de Montesinos, lo atendía en uno de los salones, ¿no? De los salones que en ese tiempo ahí quedaba la escuela de inteligencia del ejército, o sea, la escuela de subalternos, porque la escuela de inteligencia de los oficiales no existía todavía. Después de que estaba el comandante Julio Morales, él entra a hacerse cargo de la seguridad personal. Sí, desde el principio, desde que lo mandó el general Rivera Portal, solamente llevábamos 10 hombres, y el más antiguo, mayor en ese momento, era Julio Morales. Pero Julio Morales acaba de ser detenido acusado de narcotráfico en Colombia, ¿no? Sí, pero ahí lo mandaron porque, de agradecimiento que el doctor, ¿no? Habrá sido su primer hombre de seguridad, hombre de confianza, porque el jefe de seguridad es al que uno le deposita, por supuesto, en sus manos su vida, ¿no? Y de ti depende. A él lo mandaron de agregado policial. Él lo mandaron de agregado policial. Ahora, Manuel Aybar también era de la estructura. Después que lo cambian, sale cambiado, porque lo mandan a un curso al comandante Morales, llega Aybar, pero mejor dicho, cuando recién comenzó todo esto, Aybar era el apoyo logístico, él era el que nosotros llegábamos a trabajar todo el día ahí, y en el sí nos daban unos tickets, desayuno y almuerzo, no nos daban cena, y Aybar llegaba todas las noches y pagaban nuestra cena, iban todos, la escolta comía y Aybar los pagaba. Ese era el papel al comienzo, pero luego se convierte en el jefe de escolta. Claro, después de 2 años, 3 años que lo sacan a él, llega el Aybar, del jefe del grupo Omega. Omega se llama. Omega. Y llega el jefe del grupo Omega, incrementa el personal y trae 3 ayudantes que lo tienen conocido desde muchos años, vamos a decir. Pero el que lo presenta Aybar es Palomo, su oficial superior Palomino. Juan Palomino Bresciani. Ese es Palomo. Juan Palomino Bresciani lo conoce al doctor de que él defendía a los narcos en la dirección de narcóticos. Palomo trabajaba en narcóticos. Y Vladimiro Montesinos era abogado de narcóticos. Era abogado que nadie daba nada por él y no tenía ni para comer, que a veces ellos le daban para el menú, o como los policías le dan crédito, ¿dónde van? Si viene ya dale nomás que coma, la costilla le dan. ¿Cuál es el papel de Wittenbury? El coronel era su pata, su hermano, no sé, pero cuando se encontraban, se abrazaban, se besaban.
serían argentinos, se daban vueltitas, entraban a su casa. Y el doctor ya sabía que existía el coronel Guamán. Desde capitán lo recogió, de que era un capitán que estaba en retiro, creo, o estaba en un sitio alejado, y hacía taxi. Y cuando llegamos comenzó a buscarlo, busquen al capitán, al capitán Guamán, que era experto pues, en chuponeo. En intervención telefónica. Sí, hice un reportaje sobre él hace años. Sí. Y era pata en el tiempo de Alan García de Cucharita Díaz, el general Díaz, que era conocidísimo. Su pata Guamán. Y lo trae a Guamán y lo incorpora también al servicio. Lo incorpora al servicio y lo hace cargo de eso. ¿Cómo era la relación con Hermosa Ríos? Con Hermosa Ríos era su pata. En un principio no sé qué, hubo un medio pleito que ni nos dejaron entrar una vez. Nosotros entramos a la casa de Hermosa Ríos, que queda al costado de la Escuela Militar de Chorrillos, pero entramos por adentro. O sea, salíamos del CIN, Montesino hizo que del CIN hagan una puerta para entrar a la escuela. Y después de la entrada a la escuela, entramos por la escuela de comando, por el COIN, le dábamos toditita la vuelta y aparecíamos por todo el lado derecho, por la escuela de ingeniería, de frente, por la puerta, y de ahí por la puerta interna, entramos de frente a su casa de Hermosa Ríos. Jimmy Stone. San James Stone y su chapa, para reconocerlo, para que todos sepan quién era Jimmy. El mismo autor le puso Jimmy. Ya va a venir Jimmy, recíbanle eso a Jimmy, revisen lo que va a traer Jimmy. Ahora, regresemos a la historia, porque se forma, aparte de todo este aparato de seguridad que implica manejarle favores y relaciones directas con una serie de personajes, hay una especie de aparato económico, ¿no? En ese aparato está Venero, Alberto Venero Garrido, ¿no? ¿Cómo llega Venero al cine? Llega porque es amigo de Jimmy Stone, amigo de Jimmy Stone y de Baruch Sitcher, que también iba, también iba, se le recogía. ¿Y qué tipo de relación había entre ellos? Y querían poner negocios, y ya se sabía que cuando se necesitaba armas o querían hacer o tener más armas, lo llamaban de frente a Stone, y Stone era el que proporcionaba las armas. ¿Pero en qué consistía el negocio? O sea, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Cuál era el negocio? O sea, en todo lo que eran vehículos, armas, todo, era Jimmy Stone. Lo que era abastecimiento para la Fuerza Armada, Fuerza Policial, era Venero y balas. ¿Abastecimiento de qué tipo? ¿Qué era lo que? Uniforme, ropa, hasta lo más mínimo, correa, botones, todo lo daban ellos a la Fuerza Armada y Fuerza Policial. Venero, Baruch Sitcher. Sí. O sea que había una relación. Por eso que dijeron que Baruch Sitcher abastecía todo lo que era colchones, todo lo que era juego de sábanas, colchones, todo era a nivel nacional. Él abastecía la fuerza. ¿Los precios eran correctos? Porque ahora se está escapando que todo... Sí, pero los precios eran inflados, si no, ¿de dónde van a ganar? Es decir, ellos eran intermediarios, inflaban los precios y se quedaban con la diferencia. Ellos eran intermediarios, decían que ellos iban por encargo del gobierno peruano y que iban a hacer adquisición de esos cargos. ¿Y cuál es el papel de Valencia? Porque está claro, está Venero, estaba en un primer momento Baruch Sitcher, estaba Jimmy Stone, pero hay un hombre llamado Juan Valencia que también... Juan Valencia, él era en la parte económica, él era el economista, él era el representante en lo que era del funcionamiento de las empresas como Banco de Comercio, FinSur, formaron una financiera del sur. Claro, que ya existía en realidad la financiera que había sido comprada por la Caja. Que la había sido comprado por la Caja, que le daba préstamos a los policías. Todo eso lo manejaba Juan Valencia. Pero ¿qué pasa con Baruch Sitcher? Baruch Sitcher tuvo una relación estrechísima con Vladimiro Montesinos y con Fujimori, era público lo de Fujimori, lo de los militares. Claro, eran estrechísimas, pero después comenzaron ya los celos de que por qué iba más Venero y no le llamaban a Baruch. Supuestamente habían comenzado juntos y iban a hacer todo juntos. Y vinieron los celos ya. Que hay una ruptura entre ellos, porque hay una historia en relación a la destrucción de Canal 2 por el terrorismo, y hubo un conflicto entre Vladimiro Montesinos, entre Baruch Sitcher y el ministro Boloña. Baruch Sitcher pedía que el gobierno se hiciera cargo de la reconstrucción, el ministro Boloña no quiso, y finalmente el ministro Boloña salió, ¿no?
Pero no ¿qué está pasó ahí? bien, pero eso era la parte legal. Él quería que el gobierno se haga, o el Estado se haga cargo de lo que le había pasado, del atentado. Pero como no pudo legalmente sustentar, o sea, no salía esa ley de que si el terrorismo destruía alguna parte, una propiedad de algún particular, el Estado les iba a reembolsar. No salía todavía eso. Eso salió posterior al atentado del Canal 2. Pero Baruch va y hace un trato con Vladimiro Montesinos. Él dice que le va a dar la reconstrucción total, va a traer todas las cosas liberadas de impuestos. Todo. Si él la pagó, si normalmente costaba 5 millones una retransmisora, digital, todo, fuera de impuestos, ¿Y quién ponía el dinero? ¿Baruch ponía el dinero para comprarlo? La plata lo ponía Montesinos, dijo, yo te voy a dar la plata. Nosotros te vamos a abonarla todo, la reconstrucción total del canal. ¿Y eso ocurrió? Y eso ocurrió, si lo levantó es un búnker. Pero ese ensañamiento con Baruch, ¿por qué fue? Porque hicieron el trato de que él iba a dar para que reconstruya, para que salga, pero no se iba a tirar tú dices, no le iba a morder la mano al que le da de comer. Si todos iban a reconstruir, supuestamente tienes que apoyar al gobierno. Es como diciendo que le compraron su conciencia. Pero y él comenzó a atacar a Venero y era como sacarle la costra a la herida de Vladimiro Montesinos. Claro, pero ¿qué pensó Baruch? Yo pude sacar a Boloña, puedo sacar a Venero, puedo sacar a quien sea. Claro, él quería ser el directo, el único, el abastecedor, el que agarraba todo el negocio. ¿Quién es Uturburu? Uturburu era al final llegó a ser su brazo derecho del doctor. Él hacía todas las coordinaciones, ya a Valencia medio que lo apartaron, o sea, figuraba todo su nombre, todo, pero Uturburu era el encargado de hacer la presentación, de llevar todo lo que era banco, la financiera. Y el enlace entre las ventas y otras ventas que hacían para disimular todo este aparato. La empresa GATS, que comenzó a hacer las confecciones, después Constructora Metro. ¿Y qué hacía Constructora Metro? ¿Ganaba licitaciones? Ganaba todas las licitaciones del gobierno de Constructora Metro. ¿Y qué construían, por ejemplo? ¿Los colegios? Los colegios, refacción, las casas de los generales, compraban viviendas ellos y se lo daban a los generales, aquí en Lima. Y las industrias, se supone que habían montado toda una red industrial, ¿no? Tenían Metro, tenían Pirámide Azul, que eran construcción, tenían GATS y otras empresas textiles. Y ahora último recién la que han armado es una Congesa, que era para compra y ventas, comprar hasta importar combustibles, aceites, todo, y venderles nuevamente a las Fuerzas Armadas y Policiales. Dice que tienen un fondo muy grande. Pierina, es el fondo del espárrago, me parece. Espárrago. Y en minería dice que tenían inversiones también, ¿o no? Ellos tenían inversiones con Antamina. Antamina es de que toda la maquinaria que tiene Antamina es de los veneros. De los veneros. Y eso queda ser una condición para darles... Esa es una condición para darles la concesión. Lo que es de ellos también es la Universidad Alas Peruanas. Alas Peruanas también es de ellos. Alas Peruanas también. ¿De quién? ¿De Venero? De Venero. Pero a través de terceros. A través de terceros. ¿Y qué otro negocio más tienen así? Y de los edificios, la última construcción de los Veneros, Galería Breña, que está la que era de la fábrica de ollas Records. Ya. Ahora tú dices, todo el origen de ese dinero es de comisiones intermediarias. Comisiones y las construcciones que hacían. Malca íbamos a su casa en Malca. Los tratos eran directos con Malca a su casa, en Surco. De ahí se quedan todo 10 horas, casi todo el día a veces la pasaba ahí. Pero el ministro Antonioni, que era su pata del doctor, después también que fue ministro de Justicia, Vega Santagade, y el que fue viceministro, su Piquichón, que fue viceministro del Interior, Mejías, aquí un chato de abogado.
de la presidencia, porque era lo que era todas las construcciones que hace su constructora de él y la de Venero. Él ponía al ministro de la presidencia, Mosqueira. Fue su último ministro. Con Rodríguez Medrano lo conecta el comandante Quintero, porque después que sale de Migraciones, el enlace entre el Poder Judicial y Montesinos era el comandante Quintero. Él es el que hacía, deshacía, te sacas, a este pones y llegaba con su relación. Y el comandante Quintero es un carne de Aybar. Con Alejandro Rodríguez Medrano, ¿cómo era? ¿Él iba al CIN? Sí. Él ha dicho que iba a cursos al CIN, a seguir cursos. No sé quién le iba a dar cursos ahí. Una vez nomás programaron un curso, pero entre la misma policía, o sea, como un círculo cerrado, que esos iban a recibir cursos para hacer las investigaciones en la SUNAT. No sé qué curso habrá hecho el doctor. Claro, pero él iba al CIN, ustedes lo recogían, lo llevaban. Él iba a hablar con el doctor. Iba a menudo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, cada cuánto tiempo. Iba seguido, a la semana 2 veces. Esa era la relación entre ellos. ¿Y qué coordinaban? ¿Los juicios? ¿Para qué iban? Ya eso hablaban arriba en la alta dirección. ¿A solas? A solas. Palomo, Juan Palomino y Manuel Aybar eran personas muy vinculadas, además, a Javier Corrochano, ¿no? Javier Corrochano era super pata de Palomo. ¿Y él iba al CIN también, Javier Corrochano? Sí, Corrochano ha ido muchas veces al CIN. ¿Y qué tipo de relación tenía él con Montesinos, con Aybar, con Palomino, con este centro? El tipo de relación, que al Corrochano lo recogíamos con los carros del CIN y hacía que, ya voy a presentar un inscrito, y el doctor decía, ya recogen y se lo llevan a la fiscalía, lo llevan a Palacio y él le va a decir a dónde van a ir. Es decir, había una coordinación estrecha entre Montesinos y Corrochano en relación a procesos judiciales. Sí. Como por ejemplo, ¿cuál? Una vez lo llevamos a Corrochano para que hable directamente con Manrique. ¿De las oficinas del CIN hablar con Manrique? No, lo recogimos a él de su oficina y de ahí nos fuimos a ver a Manrique. ¿Por encargo de Montesinos? Por encargo de Montesinos. ¿Es cierto que Manrique pagó $2 millones o no fue él el que pagó? ¿Manrique pagó algo? Manrique lo agarraron del pescuezo y lo obligaron a vender el Banco de Comercio. Y ahí viene Venero, porque Montesinos no podía cobrar. Entonces, como no tenía en efectivo para pagar lo que le estaban pidiendo, entonces le dijeron, ya que tienes que dar algo. Ya existía el Banco de Comercio. Accionista mayoritario era Manrique, sí, pero no podían poner a nombre de Manrique. Ahí es donde lo llaman a Venero y Venero dice que lo tiene a Valencia. Pero el banco pasa a nombre de la Caja de Retiro Militar Policial. Es decir, le venden a la Caja de Retiro Militar Policial el banco. Se lo pasan a la Caja Militar Policial, pero paralelamente había otro contrato del que era de ellos. Ese es figurativo nomás. Aparte ha habido dinero, es decir, Manrique ha pagado a través del Banco de Comercio a Montesinos. Y ahí intervino Corrochano. Y él era de la parte legal. Que decía, yo soy el que va a agarrar. Y en el caso de Fernando Ceballos también habrían intervenido. En el caso de Fernando Ceballos sí sé que Palomino era el encargado directo de ir a hablar con él. O sea, de los López Paredes no sé, pero debe haber una vinculación porque los López Paredes estaban con Ceballos. Trabajaban con Ceballos, eso se sabía. Claro. Ahora, Ceballos, ¿se le paga a Ceballos? ¿En qué momento? ¿Cómo esto ocurre? No, Ceballos le paga, le manda la plata, pero Montesinos no quería meterse en eso. Parece que no le quería dar lo que le estaba pidiendo, pero entonces como no querían darle... O sea, Montesinos pidió una cifra que Ceballos no quería pagar. Ceballos no quería pagar. ¿Ceballos qué hace? ¿Paga menos? Paga menos, pero ya no le dice él, sino le dice a Palomo. ¿Y cuánto le pagan a Palomo? $500,000. Palomo recibe $500,000 de Fernando Ceballos. Claro. Y llama al Poder Judicial a nombre. Ya le escuchaban Palomo y ya sabían que era nombre del doctor. ¿Y qué cosa logra? ¿Que Ceballos pueda salir? Que Ceballos salga libre y que no... Pero no hay orden de captura en ese momento. Nada, no. Por eso que sigue funcionando su empresa. Pero hubo entonces una relación entre Montesinos y Ceballos.
Claro, ellos hablaron, ellos han conversado sobre el problema. Cuando ya estaba prófugo incluso. Cuando estaban, sí lo he recogido. O sea, no lo recogí yo, pero de los que trabajábamos ahí. O sea, Ceballos, estando prófugo, ha sido recogido, llevado al Hacienda a hablar con Montesinos y devuelto a su escondite. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de este testimonio. Ahora vamos a la segunda parte del testimonio de este ex resguardo de Vladimiro Montesinos y de la familia Venero. Veamos. Genaro Delgado Parker, ¿qué relación tenía con Montesinos? A Genaro Delgado Parker le he visto una vez nada más. ¿En qué año? ¿El 98? Genaro Delgado Parker, supe más o menos ya en esos últimos años que ya. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué relación No tenía? sé qué habrá ido a hacer. Yo le he visto una vez, habrá ido varias veces, pero yo sí le he visto una vez. Ernesto Schutz, el de Canal 5. No iba, pero yo sé que el nexo y el trato directo de Montesinos, con el manejo de Montesinos a Canal 5, era Alejandro Guerrero. Alejandro Guerrero caminaba así, no le daba la mano para caminar, pues no se dan cuenta que son maricones. Pero así andaban, salían a caminar por las instalaciones del CIN, conversaban. O sea, era abierto lo de ellos. Alejandro Guerrero no llegaba a escondidas para que nadie sepa que llegaba. Alejandro Guerrero llegaba con su Cherokee, se estacionaba ahí en el medio del CIN, subía a la oficina de Montesinos, de ahí bajaban, iban conversando por todo. Y no creo que hayan coordinado sus exploraciones a manubrio. Era una relación política, y una relación, ¿hasta cuándo se ha mantenido esa relación? Hasta que yo me salí todavía seguía llegando. El año 98. El año 98. ¿Y cómo era con los otros medios? ¿Con el 2 era así también? Con el 2, claro, le daba, por eso que el 2 sabía todo la facilidad era para el 2. Todo sabía el 2, pero lo que sabía el 2, todos decían, no, están especulando, no, esa era verídica, porque se la daba el mismo Montesinos, nosotros le hemos llevado así. Anda, llévate este folder allá. ¿Y a quién se la entregan? Porque Varus decía que se la daban a Julián Cortés, que era un infiltrado del CIN y eso. No, se lo damos nosotros, llegamos a la puerta y él mandaba, Varus mandaba, uno de, no sé, su ayudante, su seguridad, no sé. Llegaban y por radio nos necesitaban a nosotros. Ya, de saco tal color, está en la puerta, ustedes vayan nomás y se va a acercar al carro. Nosotros llegamos, se acomodaba el saco, le entregamos el sobre y no sé. ¿Y el sobre con qué? ¿Con informaciones? Claro, porque el sobre nos lo daba directamente del despacho de la alta dirección del CIN. ¿Con información sobre qué decir en los noticieros, en contrapuntos, así? ¿Quiénes eran los políticos que iban a las oficinas del CIN? Marta Chávez iba. Marta Chávez, de su casa era. Marta, que decía que comenzó a ir Olgoay, Yoshiyama. Yoshiyama es uno de los que se le empaló a Montesinos. Se enfrentó a Montesinos. Se enfrentó a Montesinos. Así abiertamente, en el mismo CIN. A mí me han dicho que converse contigo, tú no vas a venir a decir qué cosa voy a hacer. ¿Y quién le había dicho? ¿El presidente? Dice que el presidente había dicho para que vayan a coordinar, a conversar, a ver cómo hacer. Pero parece que como siempre ha sido del altanío, quería mandar, hacer y deshacer, y yo se llama, se paró así de repente. Y empujó así la mesa y le dije, yo venía a conversar contigo, tú me vas a mandar a mí. Y ahí terminó la relación entre ellos. Y ahí ni siquiera bajó, dijo, ya está bien, ya, porque ahí lo van a llevar. Sí, cuando dijo que baje por la escalera, Yoshiyama me agarró y dijo, ya decía, me voy, y salió por la otra escalera. O sea, hubo una ruptura. Sí, ahí sí se pelearon. Pero, ¿qué otros políticos habían? Por ejemplo, hay Ferrero, Carlos Ferrero, que ahora es el presidente. Carlos Ferrero también ha ido un montón de veces. Pero Carlos Ferrero, si dice que iba él a coordinar porque lo mandaban, ¿por qué no entraba por la puerta principal? Él entraba por la cochera, o sea, su entrevista era privada, directa con Montesinos.
Es decir, no iba a coordinaciones del gobierno, había dos accesos diferentes, había un acceso oficial, digamos. El acceso oficial era por la puerta principal y lo dejaban en una puerta que se llamaba Alfa. Había un servicio que lo conectaba directamente ahí. En el Alfa lo esperaban los ayudantes del doctor. Pero él no entraba por esa puerta. Él entraba por atrás. Él entraba por una cochera que se levanta la puerta y de ahí hay una conexión directa a la oficina de Montesinos. Para no ser visto, digamos. Para no ser visto por nadie. Todas las lunas de los carros eran una polarizada. Pero ¿Y qué tipo de relación había entre ellos? Siempre hablaban, llegaban al salón, también desfilado por el cine. Sus ideas. Sus ideas. Sus ideas. Nosotros hemos recogido a sus ideas porque no entró normal por las puertas de donde entraban toda la puerta principal, lo que todos nos ven. O sea, creo que no entró como congresista, sino entró como amigo. O sea, habían diferentes puertas para entrar. Diferentes puertas para entrar. Y diferentes salas de recepción también. Sí, diferentes salas. Los jefes del Poder Judicial iban, por ejemplo, Portillo iba en las últimas elecciones. Portillo sí. Era asiduo también concurrente, coordinaba con Montesinos. Asiduo no, pero varias veces que he vuelto a ir, pero ya no he ido por intermedio por intermedio del CIN, sino estaba trabajando con los de enero. ¿Has encontrado ahí a Portillo? A Portillo. Bueno, del año 91, 92, cuando estaba trabajando con ellos, solamente comenzamos con escuchar los teléfonos, las llamadas, se comenzó, pero después ya el 93, 94 comenzaron con la grabación. Comenzaron a poner cámara en todas las oficinas. No hay oficina del CIN que no tenga una cámara. Hubo un problema con los maníes entre los generales, una pérdida, una agarrada de millones de dólares dentro del presupuesto de la Marina, creo. Entonces Montesinos quería agarrar a 3 de alta graduación y ordenó de que lo vayan a detener, para que le den cuenta a él, me supongo que quería que lo agarren y se lo lleven al CIN. Y hubo una reunión de oficiales generales en la Marina. Y en la reunión de oficiales generales acordaron de que, dijeron que no, de esta ya no pasa este Borgoña, ya se está pasando. Mandar detener, y parece que ahí sabían ya que Montesinos tenía plata, entonces todo lo que se está llevando y... Es decir, que fueron los marinos los que soltaron el primer video. Los marinos, el video de Curry lo suelta la Marina. En la parte de atrás de la oficina de Montesinos hay un cuarto chico. Y en ese cuarto chico guardaba paquetito los videos. No había ni una oficina ni ningún carro que no tenga ni micro ni cámara. Nada, hasta el restaurante tenía... En el CIN, todo se grababa. Todo se grababa. Y ese video lo sacó gente de la Marina del archivo. Entonces, después de todo eso, de que los generales de la Marina toman esa decisión, porque así es un círculo cerrado, toman esa decisión que tenían que deshacerse de Montesinos, porque ya se estaba pasando, lo obligan al general Rosso de que busque la forma de cargarlo. Y todos sabían que sí. Bueno, del año 91, 92, cuando estaba trabajando con ellos, solamente comenzamos con escuchar los teléfonos, las llamadas, se comenzó, pero después ya el 93, 94 comenzaron con la grabación. Comenzaron a poner cámara en todas las oficinas. No hay oficina del CIN que no tenga una cámara. Hubo un problema con los maníes entre los generales, una pérdida, una agarrada de millones de dólares dentro del presupuesto de la Marina, creo. Entonces Montesinos quería agarrar a 3 de alta graduación y ordenó de que los vayan a detener, para que le den cuenta a él, me supongo que quería que lo agarren y se lo lleven al CIN. Y hubo una reunión de oficiales generales en la Marina. En la reunión de oficiales generales... Ya no pasa este Borgoña, ya se está pasando. Mandar detener, y parece que ahí sabían ya que Montesinos tenía plata, entonces todo lo que se está llevando y
Es decir, que fueron los marinos los que soltaron el primer video. Los marinos, el video de Curi lo suelta la marina. En la parte de atrás de la oficina de Montesinos hay un cuarto chico. Y en ese cuarto chico guardaba todititito los videos. No había ni una oficina ni ningún carro que no tenga ni micro ni cámara. Nada, hasta el restaurante tenía. En el CIM, todo se grababa. Todo se grababa. Y ese video lo sacó gente de la Marina del archivo. Entonces, después de todo eso, de que los generales de la Marina toman esa decisión, porque así es un círculo cerrado la Marina, toman esa decisión que tenían que borrar, deshacerse de Montesinos, porque ya se estaba pasando, lo obligan al general Rosso de que busque la forma de cargarlo. Y todos sabían que existía ese cuartito. ¿Dónde estaban los videos? Donde estaban los videos. Y Rosas hace que saquen el Y video. Rosas, cuando sale Montesinos, porque siempre paraba con su amante, paraba en su casa, de acá de Miraflores, o en la playa Arica. Ahí siempre se iba. Ahí nomás paraban todo el día, todas las noches, se regresaban. Aprovechaba una de estas salidas Y se han metió robado. al cuarto, sí. ¿Y se llevaron varios videos o solo uno? Sí, varios videos. No se llevaron el video, o sea, llegaron a la oficina de Rosa y le sacaron copia y se lo tuvieron. Ahora Fujimori resulta que no sabe nada. Debe saber, porque en una oportunidad nosotros le hemos llevado plata a Palacio. Cuando recién comenzó todo esto le llevaba plata y lo llevamos a Palacio y se lo dejamos ahí. Dinero en efectivo. Dinero en ¿Cuánto efectivo. más o menos? Pero tendría que haber un registro. 500.000, 600. Bueno, es el jefe que estaba a cargo, se llevaba, era el que llevaba la plata. $500,000. Pero si nosotros llevábamos cajas llenecitas de dólares, o sea, íbamos a cambiarla, llevábamos soles, monedas viejas, esos billetes, de ahí íbamos, cambiábamos en Galería Bolsa, se topaba todas las cajas así de dólares y todo eso se llevaba A Palacio. a Palacio. Si esos carros entraban ¿Y directamente quién a recibía el dinero? Lupo, Lupo, o sea, Guadalupe. Guadalupe. Y era el dinero para el presidente. ¿Y qué otro funcionario recibió dinero? Rodríguez Medrano, Blanca Nelly Galpalán, 20.000, 30.000. Esa es la cantidad que pedían. Que vayan a traer esto, consigan esto, ahí le van a entregar un paquete. Está completo, sí, ya están los 30, sí, ya están los 30. Y el que traía la plata era Alberto Venero. A veces cuando llegaba Vladi tenía un invitado arriba en su oficina, llamaba por teléfono y llegaba Alberto Venero embalado con su camioneta y en su maletín venía con todos los sobres con plata. Así funcionaba siempre, así fue desde Casi antes. siempre. Es decir, había Al dos. que yo lo llevé y recibía plata solamente por haber dicho un nombre fue el presidente del Tribunal Constitucional, García Marcelo. García Marcelo. Cuando dijeron que él que estaba dentro de toda esta política, ¿quién podría ser el ministro de Justicia? Que no encuentro, ni dónde. Ya tengo uno que es muy bueno, pero tiene sus pititos arriba. Así le contestó García Marcelo al doctor. ¿Y a quién se refería? Al doctor Quispe Correa, Y que el que era doctor... un ratón de biblioteca. Para sacarlo fuimos a buscar a la Universidad San Martín y lo sacamos del sótano de la biblioteca. Vamos, y en el camino preguntaba, ¿para qué me llevan? Preguntaba. ¿Para qué se llevan? Que no sabe, doctor. No sé. Pensaba que iba preso. Pensaba que ya se iba a quedar ahí, que le iban a torturar. Y el doctor dijo, no, ya hemos hablado, ya el ministro. Yo el ministro. Y a otro que no sé si hay tanta trascendencia, pero es a Ricardo Flores, que se estaba postulando a la alcaldía de La Victoria. A Riflo. Hasta ahorita, si ahorita se va con la cámara a la Plaza Grau, lo que es la carpa Grau, se encuentra todavía los kioscos llenos, pues no lo terminó de repartir, pero lo llevamos como 100.000 polos.
Carlos Ferrero, ¿por qué iba a las oficinas que tenía la constructora Metro, el grupo este? ¿Con quién tenía relación? Él estaba de presidente de comisiones, y a veces en una de las comisiones de economía o de defensa, que tenía que ver con lo que ellos estaban haciendo. Entonces iba y conversaban con uno de los hermanos de Alberto Venero, que era el principal, pero los hermanos también estaban metidos con él. También otros son testaferros que estaban a cargo de las otras. Y él sabía eso, él sabía para qué. Él sabía con quién hablaban, y él sabía que estaba hablando con las orejas del Montesino. Él estaba hablando con el que le soplaba la oreja a Montesino. Él sabía que todo. ¿Pero qué tipo de relación había? ¿Había una relación de dinero entre ellos? Yo sé que sí, porque una vez Lucho Venero me mandó a sacar a mí del Banco de Comercio. Llamó al Banco de Comercio y dijo, ya iba a ir tal persona y iba a recoger. Recogí un sobre con $15,000 también. Está de moda, creo que. Eran de 15 en 15. Pero le dio el dinero sobre era... Claro. Venero le dio $15,000 a Carlos Ferrero, que es el mismo hombre que es el presidente del Congreso. No, Alberto Venero, no, el que le dio el Luis Venero. Luis Venero. ¿Qué otro congresista, así que uno no pudiera sospechar, estaba ahí? Otro congresista, un tal Valencia, creo que es. Después, Antero Flores Arao. ¿Del PPC? Del PPC. Que fue en la lista de Somos Perú. Sí. No, de Perú Posible. Él ha ido en Perú Posible, ¿no? Con Toledo. De Toledo, en la lista de Toledo. ¿Él iba donde al CIN? No, al CIN no iba, pero iba al Aricota. ¿Qué quiere decir? ¿Que le dio plata para le dieron plata y encima se llevó polo. Se llevó polos con su candidatura. Porque es decir, los polos donde se promovía la campaña de Antero Flores Arao, ¿los hizo quién? Los hizo Venero. Venero, son montesinos. O sea, montesinos. ¿Qué relación tiene Valentín Paniagua con Venero? Son parientes, son cusqueños, ¿no? Los dos son cusqueños. Pero Valentín Paniagua es su tío de Alberto Venero. ¿Y es verdad que Venero le dio dinero para la campaña? Por intermedio de su hijo Alberto Venero hijo, le dio $30,000 para que inicie su campaña para que se lance el congresista. ¿Este año? ¿El año 2000? Año. Pero Paniagua tenía que saber que Venero era un hombre de Montesinos, ¿de dónde venía ese dinero, no? ¿O no? Sí, yo sabía que él venía del parto de Montesinos. ¿Cómo no vas a ver? ¿Y cómo fue la operación de entrega de dinero? Nada, dijeron que tenía que llegar y se le llama por teléfono a su hijo de Venero y se le dice, ha venido el señor Valentín Paniagua. Ay, déjale entrar, ahí mi tío. ¿Estos dónde fueron? ¿En Aricota? ¿En las oficinas de la constructora? En las oficinas de la constructora Pirámide Azul. Esto es gravísimo. Este testimonio nosotros lo vamos a entregar una copia al procurador. No quiere decir necesariamente que avalemos todo lo que ahí dice, pero merece ser investigado. Yo sé que mucha gente se ha indignado por esto, pero es un testimonio de una persona que hemos podido confirmar, trabajó cercanamente a Montesinos y a la familia Venero, y muchos de los datos que nos dio sobre otros aspectos pudieron ser confirmados. Ha sido retirado, por ejemplo, toda la historia que se refiere a la relación de Ernesto Gamarra, que era descrito originalmente en esta entrevista como una persona cercana a Venero. Fue él el que nos dijo que era Luis Venero el que entregaba el dinero a Ernesto Gamarra y el que mantenía el contacto. Bueno, no lo hemos puesto porque es una historia ya conocida, porque en el programa más adelante hay un reportaje sobre Ernesto Gamarra. Yo me comuniqué con el presidente Valentín Paniagua esta tarde, hablé con él, le dije lo que contenía básicamente este testimonio, él lo niega rotundamente, yo le dije que lo iba a poner, y que me parecía que era importante que él diera su versión sobre este hecho y que se esclarecieran los asuntos por el bien de todos. Sin embargo, yo quiero decir que me indican que está ya la llamada del doctor Valentín Paniagua. Sí, buenas noches, doctor Paniagua. Malas noches, por cierto, para el país, con un programa indigno que ciertamente revela una conspiración contra el Estado de Derecho. No solamente rechazo el cargo que hace el sujeto que usted ha presentado en ese video,
sino que quiero decirle que no tengo la menor relación con el señor Venero, ni la he tenido nunca. No conozco ese Girón Aricota al cual se refiere ese señor, que no es un contador, como me dijo usted, sino que es el resguardo, me parece, del señor Montesinos. No, tal vez me entendió mal. La infamia que usted ha difundido esta noche tiene un propósito clarísimo. Jamás he tenido relación con Venero y desde luego jamás con Montesinos. Más le quiero decir, el señor Venero será cusqueño y desde luego es un pésimo y mal cusqueño, pero no tiene ninguna relación de parentesco conmigo, ni consanguínea, ni de afinidad, ni de ningún tipo. Es clarísimo el propósito desestabilizador que usted está en este momento escenificando en el país con este video, particularmente con el que se refiere a mi persona. Yo lo hago responsable a usted no solamente de la infamia que me agravia personalmente y a mi familia, sino lo hago responsable de las consecuencias políticas que este hecho puede tener. La irresponsabilidad de quienes fueron cómplices de la corrupción en este país, que ahora quieren liberarse, echando lodo sobre todos los demás ciudadanos del Perú, no puede pasar, no va a pasar. Tenga usted la evidencia que esta conspiración va a ser debidamente esclarecida. Pero, doctor Paniagua, si usted me permite, yo entiendo que usted pueda estar indignado, ¿Cómo no voy a estar indignado, lamentablemente... señor? Soy un hombre de honor y decente, y acaba de decir ese sujeto algo que es absolutamente falso. Un hombre de honor no puede tolerar una imputación de esa naturaleza, y el tono moderado que usted utiliza no puede esconder la oscura maniobra detrás de la cual hay ciertamente manos destinadas a esconder el proceso de moralización que está en marcha en el país. Doctor Paniagua, en este programa se ha expuesto, entre otras cosas, actas que por extrañas razones permanecieron ocultas durante varias semanas, y gracias a la exposición pública, no solo en este, si me permite usted hablar ahora, doctor Paniagua, las actas que permitieron que la investigación sobre el contenido de los videos progresara como ha progresado en las últimas semanas, se ha debido, creo yo, fundamentalmente, no solo a lo que hizo este programa ese día, lo hicieron también otros programas de televisión, pero eso hizo posible que la investigación avanzara. No eluda usted el enfrentamiento que yo le hago respecto... No lo estoy eludiendo, así como usted se ofende, doctor Paniagua, si usted me permite hablar, se lo agradecería. La indignación no permite hablar a un hombre de honor cuando... Pero yo también me puedo indignar, doctor Paniagua. Usted está diciendo que yo estoy involucrado en una maniobra política cuando lo que estoy haciendo es expresar un testimonio y poner, y que los televidentes juzguen sobre la base de un testimonio. Un testimonio montado como es clarísimo, según se ve. Pero, doctor Paniagua, en otros 10 casos he confirmado que la información es absolutamente verídica. No le estoy diciendo que la información que se refiere a usted sea necesariamente cierta. Sin embargo, pero tenemos derecho, doctor Paniagua, a que se aclare el asunto. Tenemos derecho a que se aclare el asunto. Estamos en una situación, hasta hace una semana, doctor Paniagua, Ernesto Gamarra era una persona decente, indignada porque su honor había sido mellado. Hoy día Ernesto Gamarra es un hombre que trabajaba en coordinación con el señor Montesinos a través de Venero, y recién nos lo hemos enterado porque la investigación se hizo. Usted, no me venga Yo espero que en el caso suyo sea un error. Oiga usted, a mí no me compare con ninguna otra persona, porque yo no puedo compararme con ninguna otra. Yo tengo mi propia trayectoria personal y desde luego yo respondo por ella. Lo que haya ocurrido con otros es su problema, pero a usted lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna que el país debe conocer y que responde sin ninguna duda al propósito de encubrir la inmoralidad que ha habido en este país. Eso no y me yo parece... que soy un hombre sereno, no puedo mantener la serenidad frente a esta imputación inmunda que usted ha divulgado. Disculpe, doctor Paniagua, no tengo más que dialogar con usted. Disculpe, doctor Paniagua. En fin, ¿qué pasó? Me cortó el doctor Paniagua. Francamente me parece increíble. Yo tengo el mismo derecho a indignarme de pretender decir que revelar información en una investigación donde toda la verdad debe ser conocida es una maniobra política. Es decir, revelar información sobre videos de enemigos políticos es correcto, y no es correcto revelar la información que pueda afectar a personas que hoy están en el gobierno. En este momento, lamentablemente, los peruanos no tenemos en quién creer. Queremos recuperar la confianza en los políticos, y lamentablemente eso va a suponer el exponer mucha información
que puede resultar desagradable. Ojalá que sea una falsa información la que se ha dado sobre Valentín Paniagua. Yo espero que sea así, pero lo que yo no tengo derecho como periodista es ocultarle a la gente un testimonio que existe desde hace un mes, que en otros casos ha sido absolutamente corroborado, y que lo mínimo que podemos hacer es aclarar, es verificar y es investigar, y eso es lo que vamos a hacer y lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho en las últimas semanas. Insisto, en este programa se publicó la lista de videos que desde el 13 de noviembre estaban ocultos, porque había mucha gente ahí que no se quería que se supiera que sus nombres estaban en los videos, y es necesario que el país sepa la verdad, insisto, completa, no solamente un cuarto de verdad o la verdad que conviene a unos y perjudica a otros, la verdad entera. Está con nosotros el general Antonio Quetín Vidal, que es el ministro del Interior y que se ha molestado mucho también. Espero que podamos mantener un diálogo hasta el final, no como lo que nos ha ocurrido lamentablemente con el doctor Valentín Paniagua. Buenas noches, general. Buenas noches, señor Nicolás Lucar. En primer lugar, para agradecerle de brindarme la oportunidad de hacer una aclaración. Pero antes yo quisiera expresar mi solidaridad con el señor presidente de la República, cuya trayectoria política y personal el país entero conoce. No desde cuando ha salido elegido, designado por el Congreso presidente constitucional de la República, sino toda la vida. Y yo soy un testigo de excepción, ahora que estoy en el gabinete, que tengo el honor de compartir con él, con el doctor Javier Pérez de Cuellar y tantas personalidades ilustres. Soy testigo de excepción no solo de su cariño con la patria, de su entrega, de su transparencia, de su dignidad. En fin, le reitero mi solidaridad al señor presidente de la República. En segundo lugar, señor Nicolás, yo he estado en mi oficina, como es costumbre, trabajando, precisamente porque hemos tomado en serio no solamente dirigir todas las áreas que comprende el Ministerio del Interior, sino ubicar y capturar a Vladimiro Montesinos, que ha hecho más daño al país que a Abimael Guzmán Reynoso. En fin, el trabajo es silencioso, no solamente porque es mi estilo, sino porque la situación así lo amerita. Y he visto casi de casualidad en su programa cómo me presenta usted junto con otras personas como uno de los hombres de Vladimiro Montesinos. Y desde luego me ha indignado por la forma como se me ha presentado. Usted lo sabe, señor Nicolás Lucar, cuáles han sido mis relaciones con Vladimiro Montesinos. Usted es un testigo de excepción. Vladimiro Montesinos fue mi compañero de promoción en la escuela militar hace cerca de 40 años. Lo volví a ver más o menos 25 años después, al igual que aproximadamente 40 o 50 coroneles que fuimos pasados al retiro cuando acudimos a su despacho para que nos asesorara. Una relación que fue muy perentoria porque al final ni siquiera llegó a asesorarme. Y aprovecho para aclarar una situación que el mismo agente, el suboficial, en sus declaraciones dice que me hizo reingresar. Yo el año 85 fui pasado a la situación de retiro injustamente, con una hoja de servicios impecable. No tenía un solo día de castigo. Absolutamente. Fui pasado al retiro. Y el año 89, por una decisión política del doctor Alan García Pérez y especialmente del doctor Agustín Mantilla, cosa que siempre he dicho con absoluta gratitud, me reincorporaron a la institución. ¿Quién era el año 89 Vladimiro Montesinos? ¿Quién lo conocía, Vladimiro Montesinos? Absolutamente. Él ha deslizado esa mentira. Y además, usted, en una entrevista que le hizo al presidente de la República, una oportunidad, recordará, cuando me sacaron abruptamente de la Tincote, después de la captura de Abimael Guzmán, por el pecado de no habérselo transmitido ni a Vladimiro ni al presidente por razones de carácter técnico, me sacaron y usted le hizo una pregunta
al presidente Fujimori, que por qué me habían sacado. Y él dijo que por razones administrativas. Le replicó a usted, ¿no será por celo de Vladimiro Montesinos? Y él a su vez dijo, no, porque son amigos. El doctor Vladimiro Montesinos le ha ayudado al general Antonio Quetín Vidal cuando estaba en el retiro pateando latas. Usted debe recordar. Esa versión del presidente Fujimori se convirtió en un rumor y se ha generalizado. Yo nunca he trabajado ni he estado cercano al estudio de Vladimiro Montesinos. Pero usó su estudio para hacer su defensa cuando usted estaba fuera de la inicialmente, policía. simple y llanamente para el recurso de carácter administrativo. Y ahí está el documento, que ni siquiera lo ha firmado Vladimiro Montesinos. Para reconstruir los hechos, general, usted regresa a la policía, ¿cierto?, el año 89 y usted entra al servicio de inteligencia. Usted pasa a ser jefe de contrainteligencia del servicio de inteligencia. No fue así. Nombrado por el señor Larco Cox, ¿no es así? No es así. No es así. Yo retorno a la institución el año 89 y trabajo perentoriamente en la DINCOTE. Luego, por unas cuestiones internas, soy trasladado al Servicio de Inteligencia Nacional. A ser jefe de contrainteligencia. A ser jefe de contrainteligencia, por disposición de mi comando, el general Reyes Roca, que vive y puede dar testimonio. Es decir, usted trabajaba al final del gobierno aprista como jefe de contrainteligencia. Así es. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta Así, el momento? Cuando era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el general Edwin Díaz Ceballos. Él sabe, él vive, puede dar testimonio. Pero cuando cambia el gobierno, usted sigue siendo jefe del servicio de contrainteligencia. Sí, continué por una temporada siendo jefe de contrainteligencia en un área que no tenía absolutamente nada que ver con Vladimiro Montesinos. Recuerda usted, señor Nicolás Lucar, que yo soy un oficial de inteligencia, disculpe la vanidad, he tenido formación en la Unión Soviética, en Inglaterra, y era la tercera vez que yo regresaba al Servicio de Inteligencia Nacional. De capitán trabajé en el Servicio de Inteligencia Nacional, de mayor trabajé en el Servicio de Inteligencia Nacional, y de coronel regresé. Claro, pero usted luego de ser jefe de contrainteligencia, cuando ya está Vladimiro Montesinos, usted es nombrado asesor, y pasa a formar parte, según entiendo, del comité de asesoramiento a la alta dirección del Servicio de Inteligencia. No. Y ahí estaba Vladimiro Montesinos, estaba Merino Bartet, estaba el señor Antonioli, pero yo he visto el documento. Bueno, le han informado mal. Es decir, pero he visto el documento. ¿Qué documento? Es un documento firmado por Torres y Torres Lara, que dice secreto, y dice el nombramiento de el general, o que era general, entiendo, en esa época, Antonio Quetín Vidal, como asesor 2, asignado al comité de asesores de la alta dirección del Servicio de Inteligencia. No tendría nada de malo que hubiera trabajado en el servicio, no tendría nada de malo, porque además en ese comité de asesoramiento trabajaba Merino, jamás ingresó Vladimiro Montesinos, que yo dudo mucho de su capacidad de análisis. Vladimiro Montesinos, usted quiere saber, despachaba directamente con el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, lo ha dicho en el Congreso el doctor Edwin Díaz Ceballos, nada que ver con contrainteligencia, nada que ver con ese comité de asesoramiento. Pero usted sí era parte del comité de asesoramiento. No, yo soy el jefe del Servicio de contrainteligencia, pero luego, transitoriamente, cuando me proponen a mí, ¿no es cierto?, para el ascenso a general, estuve sin puesto. Vladimiro Montesinos me sacó del puesto de jefe de contrainteligencia. Me sacó. Entonces yo transitoriamente estaba sin puesto hasta que se produjo, ¿no es cierto?, mi ascenso, no por Vladimiro Montesinos, un ratito, eso también quiero aclarar, mi ascenso no ha sido por influencia de Vladimiro Montesinos, ni de nadie. Mi ascenso se ha producido en el Congreso de la República cuando todavía funcionaba la Cámara de Senadores, obteniendo la más alta votación en el Congreso. Yo nunca he trabajado al lado de Vladimiro. Usted luego pasa a la DINCOTE, ¿no es cierto? Y después viene el conflicto con Vladimiro Montesinos. Usted sale, usted regresa después a ocupar un alto cargo, paso a la ¿cierto?, como director. Pero al final, lo que interesa finalmente, porque es que en esta lista de videos que ha aparecido, hay, hasta donde entendemos, por lo menos 2 videos donde usted está con Vladimiro Montesinos. 4 videos. Y le voy a explicar. Y le voy a explicar sin ningún temor. Y le voy a explicar. Lo que yo quiero decir con estos episodios, ¿cuáles fueron mis relaciones? El problema no ha sido tener relación con Nicolás Lucar, perdón, usted, con Vladimiro Montesinos. Ese no es el problema. Porque han tenido embajadores, han tenido diplomáticos, han ido personas de trabajo, miembros de inteligencia. ¿Usted estaría dispuesto a que sus videos sean expuestos públicamente? Totalmente de acuerdo.
¿Usted no siente que hay ninguna contradicción entre, o sea, estar en los videos de Vladimiro Montesinos, lamentablemente se ha convertido lo convierte a uno en una especie de sospechoso? Lamentablemente es así, no debería ser así. Es decir, yo he dicho en este programa que estar en los videos con Vladimiro Montesinos, que había concentrado todo el poder en sus manos, no convierte a nadie en delincuente. Lamentablemente, correcto, la imagen que se está proyectando... No, nadie elige a su compañero de promoción, nadie. Ser candidato, iba a participar en política, usted va a una reunión con Vladimiro Montesinos y aparentemente esa reunión, luego de esa reunión usted desiste de ser candidato. Yo le voy, no es así, no es así, no es así. Le voy a aclarar, pero déjeme usted que termine. Porque esto ha sido cuando, el año 2000. Sí, deje usted que termine. Me había quedado en aquella parte de que en qué tipo de relaciones se ha tenido con Vladimiro Montesinos. A mí no me va a encontrarte en ningún video. Recibiendo dinero. Ni recibiendo ni sometiéndome incondicionalmente, porque yo recuerdo... Después de eso. Yo le voy a explicar. O sea, un hombre que lo había maltratado, que concentraba el poder, que era un enemigo político, ¿para qué iba usted a hablar con él sobre su candidatura? Yo le voy a explicar, Todo está claro y todo se puede probar, porque se puede decir muchas cosas, se puede especular, como está ocurriendo lamentablemente en este momento en el país. Yo lo decía de una manera muy clara cuál ha sido ese tipo de relación. Cuando Vladimiro Montesinos quería manipular la institución, no se olvide usted que yo fui director general el año 96, cuando tenía todo el poder, cuando mucha gente quería pasar por el SIN, y yo silenciosamente ya me rebelaba, me confrontaba internamente con Vladimiro Montesinos. Son testigos mis compañeros de armas, y usted también, señor Nicolás Lucas. Hemos conversado varias veces este tema, acá y en su domicilio, y sabe usted cuáles eran mis discrepancias de fondo y cuáles eran mis sospechas. Por eso renuncié como director general. A mí nadie me renunció por escrito. Me enviaron a Washington, perdón. ¿Y usted no quiso ir a Washington? No es que no quise. No me ofrecieron, como mucha gente dice, me nombraron y yo decliné y no fui, y me presionaron, me chantajearon. Ahora le contesto la pregunta que usted dice, y no acepté, porque yo mi dignidad no la vendo, mi conciencia no la vendo. Muy bien, ahora le contesto, salí de la vida institucional, lamentablemente, prematuramente, sin poder realizar mis sueños. Muy bien. Y un poco que surge en mí la inquietud por la vida política, me invitan, ahí está el doctor Alberto Andrade, tuvo la generosidad de invitarme a su movimiento, Lucho Castañeda, el doctor Alejandro, en fin. Pero usted, y hay un movimiento... ¿Usted crea su movimiento que es el MAPU? No creo, me invitan 3 movimientos que se juntan en País Unido, y yo como que auspicio y salgo a provincias donde me hace seguimiento en mi institución, tengo pruebas, tengo fotografías de todo eso que me... Muy bien, ahora a pesar de todo eso, ¿qué pasó? ¿Por qué violó usted el SIN? Esa es su pregunta. Claro. Muy bien. ¿Por qué hay 4 videos? Yo decliné, no después de la conversación con Vladimiro Montesinos, está el ingeniero Tapia, bueno, no voy a mencionar otros nombres, todos los que formaron parte del comité de MAPU. Yo en septiembre declino a participar, y se hace una convención de todos los integrantes a nivel nacional en Ñaña, y delante de todos les expreso que yo no voy a participar, absolutamente. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Posteriormente, el 25 de diciembre, que es la fecha que tienen los 4 videos que aparecen ahí, me hacen llamar al Servicio de Inteligencia Nacional. Y yo he conversado con Abimael Guzmán, no se olvide usted, y no tengo ningún inconveniente con eso. Desde usted, yo llego al Servicio de Inteligencia Nacional por invitación del presidente de la República, no de Vladimiro Montesinos. Bueno, por lo menos un gesto de respeto. No sé, yo soy director general. Pero usted sabía cómo era el asunto. Decía, el presidente lo invita porque usted va a hablar con Montesinos. Pero en realidad yo creo, porque tenemos otras personas que están... Voy a terminar. El doctor Carlos Ferrero, que es presidente del Congreso, que entiendo está también muy molesto porque se ha hecho referencia a él, quiere tener la oportunidad de hablar. Pero en todo caso yo le digo, lo que sería importante
porque lamentablemente estamos en esa situación, es que los peruanos queremos saber qué hay en los videos de todos, y estamos viendo los videos de algunos, y esto está dañando a los que están ahí y se convierten inevitablemente, no porque lo querramos, pero es un error, señor Nicolás Lucar, de meter en un solo saco a todos los que fueron conversar, a mucha gente honorable que ha ido a conversar, que es mi caso, y es mi caso, y yo fui, y para que ustedes sepan, señor Nicolás, y debe estar en el video, yo declino, yo no acepto, ni conformar la plancha que me ofrecían, ni ser el superministro del Interior. Eso lo ofrecieron. Por supuesto, y debe de estar en el video. Pero sin embargo, usted no fue candidato, no aceptó eso, pero tampoco fue candidato. Es decir, lo que todo el mundo esperaba es que Ketín Vidal entrara a la arena política y se trompeara con Montesinos políticamente en la campaña del 2000. Usted se fue. Yo le creo, pero tampoco se peleó con él. Esa no es la secuencia lógica. Esa no es la secuencia. Los hechos históricamente no han ocurrido así. Yo renuncio, le dije a una convención de Ñaña en el mes de octubre, antes de que el 25 de diciembre me llama, cuando yo ya he declinado a participar en la vida política. ¿Por qué no participé en la vida política? Sencillamente porque me di cuenta que yo no tenía una gran organización, yo no tenía financiamiento, no tenía planes de gobierno. ¿Qué cree usted que yo voy a ir a una aventura? Yo todas las cosas en mi vida las he hecho. ¿Usted estará de acuerdo conmigo, general, que de lo que se trata ahora es de que los peruanos veamos lo que los vean? Vamos a ver, es decir, lamentablemente, lo lamento profundamente, pero estamos en un punto en el que no podemos confiar en nadie. Terrible, en esa situación estamos. Lo único que le aseguro, señor Nicolás Lucar, que a mí en ningún video me verá usted en coimas recibiendo dinero ni sometiéndome. Me verá usted siempre con dignidad, con una mezcla de humildad. Mi relación es así, absolutamente clara, todo el tiempo, la reitero. El problema no es haber conocido a Vladimiro Montesinos, el problema es qué tipo de relaciones se tuvo con Vladimiro Montesinos. Y yo le ruego al señor Nicolás Lucar, creo que hace falta un poco de ponderación en el país. En este momento estamos dedicados a una idea de transición en el país, de reconstruir este país que ha quedado en ruinas, ¿no es cierto? Y uno de los temas centrales es el aspecto ético-moral. Muy bien, se verán los videos y el pueblo, bueno, se encargará de sancionar las autoridades judiciales, etcétera, etcétera. Pero usted como periodista, nosotros como autoridades, tenemos una obligación moral con el país de contribuir de alguna manera a la construcción de la paz, de la democracia. Hay que asumir la lección pasada, ¿no es cierto? Ojalá que nunca más se vuelva a repetir, y eso hace falta, eso pasa. Pero eso solamente va a ser posible si conocemos la verdad completa. Sí, que conozcamos la sabremos, verdad. O sea, es una verdad que tiene que ser conocida, primero entera, sin sesgos, sin favorecer a uno, a la base de conocerla, y sin un afán de revancha ni nada. Por supuesto. Construir un nuevo país, pero no por la base de saber los errores. Pero no por la versión de un agente, señor Nicolás, que es su versión. De acuerdo, por lo pronto, al llegar acá, he visto ahí un episodio que no es verdad. ¿Por qué darle tanto crédito y hacer un programa de este tipo? Porque es una persona que ha visto muchísimas cosas durante 10 años, porque su testimonio ahora se convierte en importante. ¿Y para usted tiene toda la credibilidad lo que dice? No necesariamente, pero me parece que es una versión que hay que escuchar, porque en otros casos... Y hay que confrontar, y yo creo que hay que poner un poco más de rigor en la investigación. Y a mí me molesta, señor Nicolás, porque no es la primera vez. Primero sale Fujimori en el Japón a decir que me den un plazo perentorio. ¿Quién dice eso? El que lo va a jugar. Dos. Sale la señora Pinchi a decir que era un asiduo concurrente del CIN. Sale un congresista, que no voy a decir su nombre, que tiene problemas, lamento mucho, a decir que yo defendía a Vladimiro. Y esta noche usted me saca como que soy uno de los hombres, ¿no es cierto?, de Vladimiro Montesinos. Y me apena, amigo Nicolás, porque usted es testigo de excepción en relaciones difíciles, cruciales que yo tenía con Vladimiro Montesinos, de mis discrepancias internas. Pero en todo caso, entonces, general, yo le aseguro que cuando veamos los videos donde usted está con Vladimiro Montesinos, todos dormiremos tranquilos. Si usted tuviera algún... Yo lo invito mañana mismo que lo vean su video. A mí me dará... Ojalá. Esperando, ha venido
el doctor Carlos Herrero, que es el presidente del Congreso, que ha sido nombrado por esta persona en este testimonio. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, pero regresamos tras una pausa.